Segundo grado de formación comunitaria. Cuarta parte. Medios de santificación 1. Los sacramentos. Reconciliación. De las lecciones número 29 a la 31. Lección número 29. La reconciliación es vuelta al amor. La vida cristiana cumple toda justicia. Cualquier persona no cristiana que por primera vez tuviera ocasión de conocer profundamente, como lo venimos estudiando, el cristianismo, al llegar a la contemplación del misterio eucarístico, difícilmente podría concebir ante tal donación divina que ciertamente sobrepasa toda concepción humana de bondad, de entrega y de amor de Dios a su pueblo. Difícilmente creería ese desconocedor hasta entonces del cristianismo que los cristianos pudieran aún llegar a la infidelidad de cometer el pecado. Es que tal es la fineza de Dios para con el hombre que no es fácil aceptar que ante tanta bondad el hombre aún pueda ser infiel. Pero es el caso que para bien nuestro, Jesús conocía profundamente el corazón humano, la debilidad de las resoluciones de una raza resentida por obra del pecado original, inconstante y veleidosa, que es capaz de clamarle un domingo de Ramos para vociferar contra él el Viernes Santo siguiente. Sabedor Cristo de la facilidad con que nos olvidamos lo que sinceramente y con entera resolución nos proponemos hacer, dotó a esta religión maravillosamente completa, que es el cristianismo, de un elemento restaurador de la vida espiritual, el sacramento de la reconciliación, conocido también por confesión y penitencia. El poder de perdonar los pecados. Para comenzar el estudio de este sacramento, viene muy al caso antes que nada investigar si Jesucristo tenía poder de perdonar los pecados, ya que por pecado entendemos toda transgresión, infracción, falta de observancia de la ley de Dios. Si eso es el pecado, lógico es que solo aquel cuya ley ha sido violada, tiene facultad de perdonar y olvidar la falta. En consecuencia, Jesús, que a la vista de los judíos aparecía simplemente como un hombre, tenía que demostrar su capacidad de perdonar los pecados, lo que vendría a probar su divinidad. Veamos qué nos narra San Mateo en este pasaje, en su capítulo 9, versículos del 2 al 8. En esto trajeron donde él un paralítico. Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos escribas dijeron para sí, este está blasfemando. Mas Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar pecados, dice entonces el paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se sobrecogió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Era fácil decir, perdono tus pecados, pero ¿cómo podría dejar demostrado que los pecados habían sido perdonados? Solo por la realización de un milagro perceptible por los sentidos, habría de demostrarse que lo que no estaba al alcance de los sentidos, y por tanto no demostrable, había ocurrido. Desde luego, también este hecho es prueba de la divinidad de Cristo. Un caso que nos muestra también la autoridad con que Jesús habló sobre esta materia es el de la mujer adúltera, contenido en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 3 a 11, en que, tras de serle presentada la pecadora al Señor, él se concreta a afear a sus acusadores, el que siendo ellos también pecadores, carezcan de sentimientos de indulgencia hacia ella. Con esto Jesús demuestra, siendo él muy superior, es rico en clemencia y deseoso siempre de regeneración del pecador.
Termina este pasaje con este hermosísimo diálogo diciendo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo que al Señor importa en este caso es dejar al pecador con la certidumbre de que ha ocurrido un hecho. Está limpio de pecado. Y este conocimiento es importante porque, convencido de que en su interior ha ocurrido un cambio, brota en él el deseo animoso de cambiar de vida. Pero, ¿qué sentimientos indujeron a Jesús a perdonar los pecados? Acabamos de ver que Cristo fue movido por la clemencia hacia el pecador. Su misericordia le llevó muchas veces a llegarse hasta los pecadores, tratar con ellos y, por medio de esta aproximación, conseguir su arrepentimiento y cambio de vida. Tal es el caso de Zaqueo, contenido en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10, en que Jesús llega hasta autoinvitarse a entrar a comer con el pecador a su casa, y el resultado de tanta preferencia se trasluce en la resolución de Zaqueo, diciendo estas palabras: Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo. A lo que el Señor responde: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pero donde más aparece la misericordia divina es desde luego en aquella parábola del hijo pródigo, contenido en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 24, donde no duda el Señor en retratarse como el Padre en extremo bondadoso, que se desvive en espera del hijo desviado, y a volver a este arrepentido, Él abraza y ayuda a regenerarse con amor y comprensión. Esencialmente, el pecado es un atentado que el hombre comete contra la justicia de Dios. Dios, perfección infinita, y por tanto, toda acción y omisión del hombre que entre en conflicto con la justicia, ofende a Dios. Necesariamente el pecado es también un acto de desamor, o dicho de otra manera, de no amor. Dios es esencialmente amor, y por ello cuando nuestros actos ofenden a Dios, esencialmente constituyen actos de no amor hacia Él. San Agustín define el pecado como cualquier pensamiento, palabra u obra contra la ley de Dios. El pecado es una decidida rebelión que deliberadamente se comete contra la autoridad de Dios. Por el pecado, el hombre prefiere una complacencia propia, oponiéndose y desafiando a la ley de Dios. Por eso el pecado en materia grave priva al hombre de la amistad divina, siendo su consecuencia lógica de castigo ya en esta vida o ciertamente en la vida eterna. El pecado venial o la transgresión leve de la ley de Dios debilita la voluntad del hombre y le aficiona el alejamiento de Dios, predisponiéndole para cometer el pecado mortal. El pecado mortal es la falta grave que corta la comunicación, la corriente de vida espiritual entre Dios y el hombre, con lo que éste, desde el punto de vista espiritual, es un cadáver. Enemistado el hombre con Dios, todo lo que signifique e implique la esencia o presencia divina le es antipático, con signo de enemistad, tal como ocurre cuando existe un distanciamiento entre dos personas que antes fueron familiares y amistosas. El mismo conflicto espiritual, el mismo rechazo, solo con mayor agudeza. En tal situación, de no mediar la misericordiosa operación interior y misteriosa de la gracia actual, el hombre permanecería indefinidamente en tal situación hasta su condenación eterna, la cual, en sí, no es un acto positivo de rechazo divino, sino que el mismo hombre, el alma privada del cuerpo de la muerte, en vez de tender hacia Dios como su único y legítimo fin, huye de él, porque en ella privan los sentimientos y animosidad contrarios a la amistad y similitud en el bien con Dios.
Por eso San Ignacio de Loyola define así los efectos del pecado. Disminución que puede llegar hasta la destrucción en materia de fe, de esperanza y de caridad. Como vemos, la disminución o eliminación de las virtudes teologales significa claramente, sencillamente, la disminución hasta la privación de la vida sobrenatural, que en la riqueza de esas virtudes encuentra su esencia. Veamos ahora la clasificación del pecado. A más de distinguir entre pecado venial y el pecado mortal como realidad de la gravedad de la falta, hay otras distinciones. Podemos encontrar el pecado original, que ya lo conocemos ampliamente, el que fue cometido por nuestros primeros padres y que traemos por causa de origen. También tenemos el pecado actual, que es la acción u omisión personal que cada uno de nosotros cometemos y de lo cual somos personalmente responsables. Encontramos el pecado habitual, que no es el cometer pecado, sino el estado de pecado, afecto del pecado actual del que nos negamos a salir. Después encontramos el pecado ajeno, que es el que cometemos cuando inducimos a otro para que cometa el pecado actual del que nos negamos a salir. Encontramos también el pecado contra el Espíritu Santo, que por desesperación, presunción, obstinación e impenitencia final hay una resistencia a la verdad. Pecado de omisión. Es el no cumplimiento de la obligación que impone la autoridad eclesiástica, aduciendo que no es la ley divina cuando la Iglesia tiene facultad de regularla. Encontramos también el pecado de silencio, que por esconder lo que se sabe con obligación de declararlo se omite. Pecado de sodomía. Es el uso antinatural del sexo. Es uno de los 4 pecados que clama venganza al cielo. Los otros son el homicidio voluntario, dentro del cual entra el aborto, la opresión a los pobres y el fraude en el pago de los trabajadores. Se dice que claman venganza al cielo porque tienen estos pecados una malicia especial y en forma especial provocan la ira y el castigo de Dios. Pecado capital. Los que son como raíz o principios de todos los demás. Su gravedad no es mayor, pero al evitarlos, destruimos así la posibilidad de caer en los demás. Y por último tenemos al pecado material, que es el que se comete por inadvertencia, sin libre consentimiento. No es en realidad un pecado, sino tan solo materia de pecado, sin voluntad de cometerlo. Reflexiones personales. ¿He sido consciente de los efectos que el pecado causa en mí? ¿He despreciado los efectos del pecado? Si digo amor a Dios, ¿evito todo lo que me impide llegar a Él? ¿Cómo ando en la fe, en la esperanza y en el amor de Dios y del prójimo? Cuando me siento con poco entusiasmo por las cosas de Dios, me examino interiormente, no sea que haya algo que me aparte de Él. ¿Hago con frecuencia mi examen de conciencia pormenorizado? ¿Existe algo o alguien que se interpone como un muro entre Dios y yo? ¿Estoy dispuesto a quitar ese estorbo de mí? ¿Cómo puedo hacer para que, según las palabras de Cristo, se cumpla en mí toda justicia? Resolución. Yo sé, Señor, que en la raíz de todo pecado está la complacencia del yo. Con tu gracia, he de vencer y contradecir mi yo para que ya nunca más me aparte de ti. Huiré de toda ocasión de pecado. Bueno, pues queridos hermanos, hasta aquí nuestra lección número 29, la reconciliación es vuelta al amor. Veamos ahora
nuestro cuestionario. Pregunta número 1. ¿Por qué debe considerarse el sacramento de la penitencia como una muestra maravillosa de la bondad divina? Pregunta número 2. ¿Relata algún hecho del Evangelio que demuestre la misericordia de Cristo para con los pecadores? Un hecho distinto, claro, a lo que contiene en la lección. Pregunta 3. Convence con tus propias palabras y argumentos a un supuesto dudoso de que Cristo tenía poder para perdonar los pecados. Pregunta número 4. ¿Por qué el pecado es en realidad dos cosas? Inciso A, no justicia. Inciso B, no amor. Pregunta número 5. Indica 3 de los tipos de pecados que más te preocuparon, indicando el por qué. Veamos ahora un poco de vocabulario. Palabra pecado. El pecado es una transgresión o una infracción a la ley de Dios y a su voluntad. Es una acción que separa al ser humano de Dios, corrompe su naturaleza y trae consecuencias destructivas para el hombre. Entonces, aquí vemos que es un acto consciente, responsable y al final provoca la separación del hombre de la mano de Dios. Entonces, el hombre se separa a través del pecado. Pecado venial. Es una falta leve contra la ley moral que, a diferencia del mortal, no rompe la alianza ni la amistad con Dios. Pero hay que tener mucho cuidado, puesto que debilita la caridad y la voluntad, puesto que hiere de alguna manera la relación divina y enferma de alguna manera el alma del hombre. Son materias leves y a lo mejor sin pleno consentimiento, y se perdona a través de la contrición, la Eucaristía u obras de misericordia. Por eso es muy importante asistir a misa para que estos pequeños pecados que cometemos se nos perdonen en el acto penitencial, en la liturgia de la palabra o en la liturgia eucarística. Hay que estar siempre observantes de nuestra conducta e inmediatamente pedir perdón de ellos, puesto que la consecución de pecados veniales puede llevar a la ejecución de un pecado mortal, separándonos más de la amistad con Dios. Entonces, hay que tener estos pequeños pecados en observancia constante. Sodomía. La palabra textual nos refiere al mantener relaciones íntimas de forma anal. Este pecado va relacionado al pecado contra natura, que es un término teológico y moral tradicional profundamente ligado a la visión de Santo Tomás de Aquino, que define acciones que se oponen al fin procreativo natural establecido por Dios, prácticas regularmente sexuales, ¿verdad? Y que incluye a la sodomía, a la masturbación, a la bestialidad y algunas otras que pues se van dando, ¿verdad? A lo largo del tiempo, ¿no? Cualquier forma de depravación, desviación o depravación que se traduce en la sexualidad humana, ¿verdad? Nos habla en contra de este pecado. Si quieren aprender un poquito más acerca de este pecado, están los pecados contra el Espíritu Santo y de ahí se desglosan estos 4 que se explican en esta lección. Ahora veamos los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica en relación a este tema. Tenemos su
lo que es el pecado y su clasificación en los numerales 1846 al 1876, del 1854 al 1864, del 1855 al 1861, del 1862 al 1864, del 1865 al 1869. Y algo que nos explica un poquito más sobre este sacramento, veamos del 1422 al 1498. Pues hasta aquí nuestra lección número 29 del segundo grado, donde estamos viendo el sacramento de la reconciliación. Muchas gracias, queridos hermanos, por escucharnos. Nos estamos viendo pronto. Recuerda compartir esta lección, sobre todo con nuestros hermanos que se les dificulta leer, que se les dificulta entender un poquito más acerca de estos temas o que no pueden ver adecuadamente nuestras lecciones. Son hechas especialmente con ese fin. Dios les bendiga. Luz y sal. Reunir y servir.